Te invito a que abras tu Biblia en el libro de Jonás, el capítulo 1. Jonás capítulo 1. Y permíteme dar lectura a lo que la palabra de Dios dice en estos breves versículos. Jonás capítulo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Una de las cosas que como seres humanos pensamos que podemos hacer, y es imposible, es creer que podemos escondernos de Dios. Y a través de la historia, desde el primer hombre que Dios creó, que se llamó Adán, y que está registrado en la Biblia, y que Dios le dio el privilegio de vivir en un jardín, conocido por todos nosotros como Edén, que cuando nosotros pensamos en el jardín, pensamos en lo mejor, pensamos en un lugar donde no hace falta nada. Y literalmente no le hacía falta nada al ser humano. El hombre tenía todo. Tenía comida. Iba a decir tenía vestido, pero no tenía. Pero tenía todo. Tenía la providencia de Dios. Pero el hombre decide desobedecer a Dios. No es Dios, es el hombre decide desobedecer a Dios. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, ellos en su modo de pensar creen que pueden esconderse de Dios. Al verse ellos expuestos ante el pecado, porque dice la palabra de Dios que antes de que ellos comieran el fruto prohibido, ellos estaban desnudos y ni uno ni otro se avergonzaba de estar desnudos. Hoy nosotros no podemos estar desnudos porque nos avergonzamos, y eso es consecuencia del pecado. Y una de las cosas que el ser humano no ha aprendido hasta el día de hoy es que él cree que puede esconderse de Dios. El ser humano cree que se puede esconder de un Dios que todo lo sabe. La historia de hoy trata de un hombre, y no es cualquier hombre, es un profeta de Dios. De hecho, en Primera de Reyes se le presenta como el siervo del Señor. Así que no es cualquier hombre, no es cualquier persona, es alguien que sirve al Dios de dioses, al Rey de reyes y Señor de señores. Jonás se le conoce como el que desobedeció a Dios. Se le conoce como el varón rebelde. Y se le ha dado ese título a Jonás como el que se rebeló contra Dios. Bueno, yo puedo decir que Jonás efectivamente tuvo un momento donde él no quiso acatar las órdenes de Dios. Pero no lo hizo porque él no sabía. Él conocía perfectamente a Jehová de los ejércitos. Tanto que él era su portavoz. Él hablaba lo que Dios quería que el pueblo escuchara. Lo hacía a través de su profeta. El profeta Jonás, contemporáneo de aquella época del profeta Amós.
Así que era un siervo de Dios, un profeta que proclamaba, que anunciaba la palabra de Dios. Pero Dios le da una instrucción a Jonás. Dios le da un mandamiento a Jonás, y que en ese momento vemos una reacción inusual en la vida de Jonás. Jonás decide no obedecer la voz de Dios. He titulado en esta mañana este sermón, El problema de Jonás. Ahora, si podemos pensar un momento en nosotros, yo puedo decirles, ¿cuál es tu problema? Vamos a descubrir que en alguna parte de nuestra vida, nosotros nos parecemos mucho a Jonás en algunas cosas. En primer lugar, nos parecemos a Jonás porque todos los que estamos aquí, la mayoría, somos cristianos. Y todos los que estamos aquí, la mayoría, conoce algo, poco o mucho de Dios. Así que ya tenemos un conocimiento de Dios. Y número 3, nadie de los que estamos aquí puede decir, a mí nunca me han hablado de Dios. Porque aún desde pequeño, cuando tu madre te arrullaba, te habló de Dios. En su modo de pensar, en su modo de ver las cosas, Él te habló de Dios. Ella te habló de Dios. Así que ninguno de los que estamos aquí podemos decir que no conocemos a Dios. Conocemos algo de Dios. ¿En qué más nos parecemos a Jonás? En que Jonás sabía distinguir entre lo bueno y lo malo. En que Jonás sabía obedecer y desobedecer. Así que nosotros también nos parecemos en algo a Jonás. Sabemos algo de Dios, pero también sabemos y podemos decidir cuándo obedecer y cuándo no obedecer. ¿Estamos de acuerdo con ello? Así que tenemos algo de parecido con Jonás. Pero la pregunta que yo tengo en esta mañana es, ¿por qué razón Jonás desobedeció a Dios? ¿Qué fue lo que motivó a que Jonás desobedeciera a Dios? Siendo que era el profeta de Dios, el siervo de Dios, que es reconocido en la palabra del Señor. Jonás fue un hombre predicador de la palabra, un mensajero de Dios. Alguien que era reconocido también por el pueblo como el profeta. Ahora bien, hermanos, la orden que Dios le da es que Jonás predique. El problema no está en predicar en la vida de Jonás. El problema es el lugar. El problema de Jonás no es predicar, el problema es el lugar. Y también nos vamos un poquito pareciendo nosotros a Jonás. Queremos ser cristianos, queremos ser hijos de Dios, o pretendemos querer ser o asistir a una iglesia, pero queremos condicionar a Dios. Sí voy a la iglesia, pero no me quiero sentar junto a tal hermana porque no me cae bien. La cosa no funciona así. El problema de Jonás no era predicar, no era anunciar. El problema de Jonás era el lugar. Nínive era una palabra, un lugar que a Jonás le aterraba. Y corría por su sangre el hervor, el odio. Cuando Dios le dice a Jonás, ve y predica a Nínive, la capital del imperio asirio. En aquel tiempo eran 120,000 personas. Una ciudad grande, era la capital del imperio en aquel momento. Una ciudad muy importante, pero a la misma vez, una ciudad perversa. Dice la historia, y ustedes pueden corroborar en cualquier lugar, en cualquier libro de historia o en internet. Dice la historia que esta ciudad, cuando conquistaban otras ciudades, tomaban a sus esclavos y literalmente, hermanos, vivos, les quitaban la piel. Y colgaban a los prisioneros en árboles y los destazaban completamente. Para ellos era una diversión. Eran crueles.
Eran los archienemigos del pueblo de Israel. Así que ya vamos encontrando un poquito de luz y tratando de responder la pregunta: ¿por qué Jonás desobedeció a Dios? Y vamos a tratar también de responder la pregunta: ¿por qué a ti te cuesta servir a Dios? ¿Por qué a ti te cuesta adorar a Dios? Conoces de Dios, sabes que Dios existe, pero no quieres adorarle, no quieres servirle. ¿Hay algo que está impidiendo en tu vida que no hagas la voluntad de Dios? Todo ser humano tiene en su corazón algo de rebeldía. Nos rebelamos contra Dios. ¿Por qué huyó Jonás? Algunos autores hablan de algunas posibles razones por las cuales Jonás huye de la presencia de Dios. Cree que él está huyendo de la presencia de Dios. Pero Jonás, sabemos a través de la palabra de Dios, que Jonás sabe que él no se puede esconder de Dios. Pero aún a pesar de ese conocimiento, él se aleja de Dios. Mira, mi estimado hermano y amigo que en esta mañana estás. Si tú pretendes alejarte de Dios, donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú estés, el Señor siempre te alcanzará. El Señor siempre llegará a ti y enviará un pez y te tragará. Si es necesario, te va a inhabilitar. Aquí habla de 3 días. Esto puede significar 3 meses, 3 años, 3 décadas. Hasta que entiendas que no puedes esconderte de Dios. Hasta que entiendas que no puedes alejarte de Dios, porque de Dios nadie se puede esconder. ¿Cuáles son las posibles razones por las cuales algunos creen que Jonás huye de la presencia del Señor? Número 1, porque tenía miedo a los ninivitas. Tenía miedo a que lo matasen. Esa es una posible razón. Pero a la luz de la palabra del Señor podemos ver que Jonás no tenía miedo a la muerte. De hecho, cuando él está en la embarcación, ¿recuerdan ustedes? Échenme al mar. Y se acabó el problema. Así que podemos ver que Jonás no tenía miedo a morir. Así que esa no es una razón por la cual Jonás huye. De hecho, hermanos y amigos que en esta mañana están con nosotros, hay gente que ni siquiera va a una iglesia y no tiene miedo a morir. Usted deberá conocer a alguno. Y gritamos: hey, ten cuidado, no tengo miedo a la muerte. Que me disparen si quieren. Así que la razón por la cual Jonás huye de la presencia del Señor no es porque él tenía miedo. Otra razón posible por la cual Jonás desobedece a Dios es porque él era desleal. Ahora, también a la luz de la palabra, y les dejo de tarea que lean todo el libro de Jonás, usted encontrará y descubrirá el corazón de Jonás. Jonás no era desleal a Dios, era todo lo contrario. Era un hombre leal a Dios, era un hombre celoso de Dios. Era un hombre que amaba a Dios, era un hombre que tenía temor de Dios, amaba al pueblo. Y predicaba también la palabra de Dios. Otra razón posible por la cual Jonás no obedeció a Dios es porque él no estaba en su sano juicio. Tampoco es cierto, porque vemos que Jonás va a un lugar muy inteligente, paga su pasaje y se sube a una embarcación. Él paga su pasaje y él se está alejando de la responsabilidad. Miren, hermanos, muchos de nosotros nos parecemos a Jonás, pero en el sentido negativo, no en lo positivo. Porque si Jonás desobedeció a Dios, tenía una razón que vamos a descubrir más adelante. Pero nosotros, hermanos, desobedecemos a Dios no por las razones de Jonás. Nosotros desobedecemos a Dios, hermanos. Una razón es por ignorancia. Otra razón por la cual nosotros desobedecemos a Dios es porque hemos permitido que el pecado continúe gobernando en nuestras vidas.
Otra razón por la cual nosotros desobedecemos a Dios, es decir, que no queremos nada con Dios, cuando se trata de la iglesia, yo no quiero, no me hables de Dios, de tu Diosito, no me comentes nada de Él. ¿Has escuchado personas así? Ay, vas otra vez con tu Dios, ya no me hables de tu Dios, déjame en paz. Esa gente cree en su modo de pensar que lo estamos atacando. Es todo lo contrario, queremos salvarlos de la condenación de este mundo. El ser humano ha intentado por décadas, por años y por siglos, ha intentado alejarse de Dios, ha intentado y continúa huyendo de Dios. Jonás representa un hombre de Dios, pero representa a ese hombre de Dios que cuando se trata de ir a un lugar que Dios le manda, en su modo de pensar de Jonás, cree que sería injusto ir a esa ciudad y predicar, porque él decía, y si se arrepienten, ellos no merecen que se arrepienten, son malos. ¿Le ha pasado a usted que cuando tiene usted la oportunidad de predicarle a alguien de la palabra de Dios, no lo hace porque dice, ¿y qué tal si se arrepiente? Hay mujeres que les conviene que sus esposos sigan inconversos, porque le hace buenas tranzas y con eso, mira, tenemos una economía buena en el hogar. Si se convierte al evangelio, pues ya no va a poder hacer sus tranzas y mire, va a tener que ser justo, leal, y pues ya no va a poder salir de viaje. Hay mujeres cristianas que les conviene que sus esposos no se conviertan al evangelio. Esa era la actitud un poco parecida a la de Jonás. Jonás no quería llevar el mensaje a Nínive porque le decía, ¿y si se arrepienten? Yo conozco a mi Dios y sé que es un Dios misericordioso, perdona pecados. Y si se arrepienten, había un gran problema en el corazón de Jonás. Había rencor todavía. Aunque era el siervo de Dios, él tenía un gran problema. Estas posibles respuestas no son acertadas. Y la respuesta de la razón por la cual Jonás no quiere ir a Nínive la encontramos en el capítulo 4, versículo 2. Usted la lee con calma en su casa. Allí usted encontrará cuál es la razón por la cual Jonás decide no ir a Nínive. Dice, porque conozco tu corazón y porque conozco que eres misericordioso, porque va en contra de la justicia, de mi sentido, dice Jonás. No puedo concebir en mi mente cómo es que esas personas merecen ser perdonadas. ¿Le ha pasado a usted que hay personas que no merecen vivir según nuestra forma de pensar? Y decimos, mira, todo lo que le pasa y no se muere. Y hay una frase que decimos, hierba mala nunca muere. Y cuando de repente es perdonado por todas las maldades, no nos gusta. No lo aceptamos. Hermanos, nosotros no somos Dios. Nosotros creemos en un Dios misericordioso. Los levitas, los ninivitas, era un pueblo perverso. Era un pueblo, hermanos, que literalmente, repito, le arrancaba la piel a sus prisioneros vivos. Tenían las peores torturas. Y era un pueblo, hermanos, que flagelaba al pueblo de Israel. Era un enemigo acérrimo de Israel. Así que, ¿cómo es posible que Dios le esté dando una oportunidad al enemigo a que se arrepienta? ¿Cómo es posible que un Dios al cual ha prometido justicia a una nación, ahora está permitiendo que el enemigo también se arrepienta? Eso no, en la mente de Jonás no lo podía concebir. Estamos viviendo uno de los momentos más difíciles de la humanidad.
en medio de una pandemia mundial. Y decía yo hace un momento en la mañana que la mayoría de los cristianos no aprovechó la oportunidad que Dios nos dio para estar en intimidad con Él. Perdió la mayor parte de su tiempo metido en el mundo exterior. Aunque estaban encerrados en sus casas, estaban fuera. Literalmente usted vagó por medio mundo, viendo memes, viendo lo que sea del mundo. Y nunca usted aprovechó la oportunidad de estar en comunión con Dios. Sin saberlo, usted se estaba alejando de Dios dentro de su propia casa. No ocupó subirse a un barco para alejarse e irse a Tarsis. En su propia casa usted se alejó de Dios. No aprovechó la oportunidad de glorificar a Dios. Quiero corregir a muchos de los que están aquí en esta mañana. Si usted hoy domingo se emocionó, oh, ya van a abrir el templo, ya vamos a poder adorar a Dios juntos. Quiero corregirle, no venga aquí solamente por una emoción. Venga aquí porque realmente está convencido que necesita estar en la presencia de Dios. Venga aquí porque realmente usted está convencido de lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario por sus pecados. Pero no venga simplemente por una emoción. Tenemos que aprender a vivir por convicción. Ahora bien, hermanos, cada vez que nosotros, como creyentes, como cristianos, como seres humanos, desobedecemos a Dios, nos vamos a enfrentar a grandes consecuencias. Consecuencias de las cuales Jonás tuvo que enfrentar. Dice la palabra del Señor que Jonás recibe la instrucción de Dios. Y Jonás dice que se levantó, pero no para obedecer al Señor. Se levantó y se va en dirección contraria. Es como cuando usted manda a su hijo a hacer algo y su hijo va para otro lugar. Y lo termina haciendo usted. Pero cuando el hijo ocupa algo, extiende su mano y lo que ocupes, hijo. Lo que tú necesites. Pero es un desobediente. Papá quiere un teléfono. Y ahí va el papá a Coppel a endeudarse. Porque el hijo quiere un teléfono. Pero no quiere tirar basura. No quiere limpiar la casa. No quiere ayudar en la casa. Pero sí quiere un teléfono. Nosotros somos, hermanos, los peores ejemplos en nuestra casa. Nosotros nos estamos alejando. Nosotros somos esa tormenta en el barco. Nos alejamos de Dios. Jonás, dice la palabra del Señor, que él pagó su pasaje, se sube a ese barco y empezó él a ir en un rumbo contrario a donde Dios le envió. Del lugar donde Jonás estaba, le quedaban como unos 4,000 o 1,000, más bien como unos 900 o 1,000 kilómetros de distancia Nínive, que era donde Dios le envió. Pero él decide irse hacia dónde, hermanos? A Tarsis. Le quedaba más de 4,000 o 5,000 kilómetros de distancia. ¿Saben, hermanos? Uno de los grandes errores que nosotros cometemos cuando desobedecemos a Dios es que preferimos ir por lo más difícil. La Biblia habla de que el camino que nos lleva a la vida eterna es Cristo y es estrecho. ¿Se han preguntado usted por qué el camino a la vida eterna es estrecho? Bueno, yo se los explico. Es estrecho porque no nos da libertad, porque en la Biblia nosotros somos esclavos de Cristo. ¿Qué significa esto? Significa que cuando estábamos sin Cristo, estábamos en el camino ancho. Y hacíamos de todo. Total, para la gloria de Dios, el borrachito, ¿no? Salud, en el nombre de Jesús. El borrachito le decía a su esposa, ya ves que en este diciembre quiero matar un pavo. Quiero darle gracias a Dios por todo lo que me da. Y borracho hasta atrás. 3 días dándola todo. Me estoy explicando, el camino es muy ancho. Y se vale de
todo. Pero el camino es estrecho porque Dios quiere que nuestra mirada y nuestro corazón estén puestos ¿en quién? En Cristo Jesús. La mayoría de las veces nosotros elegimos lo ancho. Jonás cree que se está alejando de Dios, pero él mismo sabe en su interior, hermanos, él carga en su interior una culpa. Aunque él se sube al barco, dice la palabra del Señor que el cinismo es tan grande de Jonás, no lo dice allí, pero lo puedo ver. Él va y se acomoda y se acuesta a dormir. Y empezó una gran tempestad. Pregunto, ¿quién envió ese viento fuerte? Algunos predicadores dicen que Satanás. Fue Dios. ¿Quién envió ese gran pez para que tragase a Jonás? Fue Dios. En ningún momento yo veo aquí a Satanás en esta historia. ¿Usted lo mira? Es Jonás y Dios. Miren, hermanos, es fácil echarle la culpa a Satanás de todos nuestros problemas. Cuando nos equivocamos, cuando cometemos un error, cuando usted empieza a poner sus problemas, sus finanzas, su casa, su dinero, su trabajo como prioridad en su vida, usted se está metiendo en un gran problema. Porque está haciendo literalmente a Dios a un lado. Señor, permíteme, tengo un problema, no puedo hoy adorarte. Oh, Señor, permíteme, tengo un negocio, un trabajo que me salió hoy domingo y no puedo, Señor. Aténgase a las consecuencias. Porque usted está subiéndose a un barco camino a Tarsis y ya Dios está preparando un pez. Dicen en las grandes historias que es una ballena. Puede que tenga razón, porque hasta el día de hoy es el pez más grande que existe. La ballena blanca. Pero la Biblia no especifica, simplemente la Biblia habla que es un pez. Ahora bien, hermanos, quiero que vayamos un momento a la escena donde Jonás está en el barco, y el barco y los que están en la embarcación, hermanos, están temblando de miedo porque se levantó un gran viento fuerte. Las olas eran tan grandes que el barco casi se partía en dos. Pero Jonás, ¿dónde está? ¿Se acuerdan de la escena cuando Jesús está en la barca y pasa algo similar? Hay una gran tempestad y Jesús está, dice, durmiendo. Toda la historia de Jonás es como todo lo contrario a la vida misma de Jesús. Ahora, Jesús también estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Jonás también estuvo 3 días y 3 noches, pero en la panza de un pez, para vergüenza suya. Porque era el gran profeta de Dios y salió todo baboso de ese pez y apestoso. Vas porque vas a Nínive. Obedeces porque obedeces. ¿Saben, hermanos? No esperemos que Dios nos discipline para obedecerle. No espere usted a que Dios intervenga en su vida para que usted sea un creyente obediente. Algunos creen, hermanos, que como Dios conoce nuestro corazón y sabe nuestro comportamiento, hay personas que no van a cambiar aún siendo salvas, y puede ser que esto suene contradictorio, aún siendo salvas, y dice Dios, no, mejor lo quito de la tierra y me lo llevo. ¿No quieres cambiar? ¿No quieres obedecerme? Porque tú me puedes dañar la iglesia. Tú me puedes dañar a otros hermanos. No espera que Dios prepare un gran pez y te trague y te discipline. Dice la palabra del Señor que Jonás está en el barco, los tripulantes están allí, el capitán baja y dice, algo está pasando, dice, y juntó a todos los que estaban en el barco, cada uno, dice, organizando él, ¿no? Cada uno aclame a su Dios. Total, como dice hoy la mayoría de la gente, dice, todos los caminos llevan a Dios. Eso no es verdad. Hay solo un camino que lleva a Dios y es Cristo Jesús.
Así que todos están en el barco, todos están con el mismo problema, con la misma dificultad, y el capitán lo que se le ocurre es pues cada uno que clame a su Dios. Y el capitán baja y ve a uno que está durmiendo ahí. ¡Hey, dormilón! El barco casi se hunde y tú estás aquí durmiendo, clama a tu Dios. Y ahí están todos ahí reunidos, echan suerte, que era algo que se acostumbraba en aquel entonces. ¿Y a quién cree que le cayó la suerte? A Jonás. Ahora, ¿sabía Jonás o no sabía? Claro que sabía. Ahora hay dos preguntas, hermano, que el capitán le hace a Jonás. Dinos quién eres. ¿En qué trabajas? ¿De dónde vienes? Lo acorralaron. No espere ser acorralado, hermano. Mire, usted puede seguir con su pecado y lo puede seguir ocultando muchos años más si quiere. Y siga así a escondiditas, que nadie le vea. Pero tarde o temprano Dios va a llegar a su vida y lo va a evidenciar, hermanos. No espere ese momento. Hoy es tiempo de que usted se arrepienta de su pecado. Hermano, todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios es pecado. El corazón de Jonás, hermanos, ya estaba en rebeldía con Dios antes de que él comprara su boleto. Desde el momento en que él se levantó y dijo, yo no voy para Nínive. Ellos son los enemigos del pueblo. Y si se arrepienten, estoy seguro que Dios los va a perdonar. Él no quería eso. No deseaba el bien a sus enemigos. ¿Le ha pasado a usted eso? Que de repente usted siente envidia por su vecino que está prosperando, que le está yendo bien y es el más malo de la colonia. Y mire cómo le va bien, hasta carro nuevo trae. ¿Le ha pasado eso? Bueno, es exactamente lo que Jonás está pasando en ese momento. Hay un corazón rebelde. Él se sube a ese barco, él está durmiendo, le llaman la atención, lo evidencian. Ahora bien, hermanos, no te quiero que vea por un momento cómo Jonás le responde porque lo acorralaron. Dinos quién eres. Y él está, ¿cómo les explico? Como cuando te preguntan a ti, ¿tú eres cristiano? Y tú dices, no. Sí, hay una iglesia cerca de mi casa y fui el otro día. Ya tienes como 2 años aquí en la iglesia o 3. Porque la gente empieza a notar algo diferente en ti. ¿Verdad? Se debe de notar. Se debe de notar que somos cristianos, ¿sí o no? ¿Cómo se nota? Con nuestra vida. Con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de vestir. Si antes enseñabas de más, hoy enseñas menos porque tu cuerpo le pertenece a ¿quién? A Cristo. Si antes tenías un lenguaje que lastimaba y no te importaba insultar al perro, al gato, a quien se atravesara, hoy tu lenguaje ha cambiado y tus vecinos, tus amigos, tus compas te dicen, oye, te noto diferente. Y tú como que no quieres en ese momento evidenciar que eres cristiano o cristiana y dices, sí, pero ¿qué te está pasando? Te noto diferente, hablas diferente. Ya hasta dices, si Dios quiere. Sí. Pues ahí no cambia, ¿no? Uno llega viejo, dice, y cambia. Pero no está respondiendo correctamente. Jonás lo están entrevistando, le están haciendo una encuesta. Y Jonás dice, pues, soy hebreo. ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres? No, soy hebreo. ¿Cómo? Lo que él quería decir es que él es hebreo. En pocas palabras, nuestro idioma, cristiano. Soy cristiano. Cuando te pregunten a ti por qué notan algo diferente en tu vida, no te avergüences y digas, soy cristiana, soy cristiano. ¿Cómo? ¿Estás loca? ¿Estás loco?
Pues no lo sé si estoy loco o estoy loca, pero, ¿sabes? Estoy conociendo a Dios. Y me gustaría que tú lo conocieras, el más borracho de la colonia. Pero es tu compa. Y Dios te encargó a ti que le hables de Jesús. Porque a ti te va a escuchar. No me lleves a mí porque al pastor no lo va a escuchar. Te va a escuchar a ti porque está viendo en ti un cambio. Una transformación. Ya no robas, ya no tranzas. ¿Me estoy explicando? Ahora tienes una gran responsabilidad. Te están preguntando quién eres. Tú debes de decir con toda seguridad: soy un hijo, una hija de Dios. He nacido de nuevo y estoy conociendo a Dios. Y me arrepiento de no haberlo conocido antes. Tu compadre dice: ¿sabes que ya te están lavando el coco? No solamente el coco me están lavando, hasta los pies y la cabeza y el corazón. Y eso lo está haciendo Cristo. Jonás responde al grupo: soy hebreo y siervo del Dios Altísimo. Todos los que están ahí temblaron. Y dice: y todo lo que está pasando aquí es por mi culpa. ¿Cuántos saben? Hablo con los cristianos. Ahorita no, si aquí hay alguien que no es cristiano, no se preocupe. Hablo con los cristianos. ¿Cuántos de ustedes saben que cuando están haciendo algo inapropiado o tienen un pecado oculto y está pasando cosas que están en su casa y ustedes dicen: ay, Dios nos está disciplinando y no te quieres arrepentir? Ahí está Jonás durmiendo. Dice: ojalá y no me busquen. Como si nada, como si no pasa nada. El sinvergüenza en todo su esplendor. El sinvergüenza, una de las características es que se siente la víctima. De todo se molesta. Jonás, hermano, está siendo entrevistado en el barco y él dice: bueno, dice, lo único, dice, que les puede salvar a ustedes es aviéntenme al mar y se va a acabar esa tempestad. Yo soy el culpable. Él reconoce, pero el capitán no le hace caso. Ellos continúan: aclamen a su Dios, oren a su Dios. Ay, Jonás, ¿cómo te atreves a desobedecer a Jehová de los ejércitos? Ellos conocían quién es Jehová. ¿Ha usted escuchado a personas o ha visto a personas que dicen que son cristianas y de repente le encuentran haciendo algo inapropiado y usted no es cristiano y dice: oye, ¿no que tú vas a la iglesia? Y pues que yo sepa, dice el inconverso, porque sabe más que nosotros, que yo sepa, a Dios no se le puede engañar. ¿Tu pastorcito sabe lo que andas haciendo? No exageres. Estoy explicando, hermanos. Estamos hablando de algo real, de una vida real. Si tú eres cristiano, denle un fuerte aplauso, Señor. Glorifica a Dios porque tú eres un hijo de Dios. Has nacido de nuevo. Ahora bien, Jonás, hermanos, dice la palabra del Señor que más adelante fue tanta la presión que aventaron a Jonás al mar. ¿Y qué creen que pasó, niños? ¿Qué creen que pasó? El mar se aquietó. La ira de Dios se calmó porque por fin su siervo reconoce que es imposible que él se esconda de Dios. Tienes que aprender que no podemos escondernos de Dios. Un día tú escuchaste el mensaje y un día tú le prometiste a Dios no sé qué tantas cosas y te comiste no sé cuántas uvas cada diciembre, prometiéndole a Dios no sé qué tantas cosas. ¿Sabes? Lo que tú le has prometido a Dios, Dios lo tiene presente y está esperando a ver en qué momento tú obedeces. Vienen desgracias, vienen problemas, vienen conflictos. Y dices: bueno, esto no quiere arrepentirse. Todo lo que está pasando en el mundo, hermanos, Dios lo permite porque Dios quiere que el pueblo, la gente, se arrepienta de sus pecados y vuelva su mirada a Dios.
Pero esta disciplina es para la iglesia que hasta el día de hoy no ha aprovechado la oportunidad de glorificar a Dios. Hermanos, es tiempo de que nos pongamos firmes, es tiempo de que nos levantemos, es tiempo de que nos echemos al mar y reconozcamos que somos pecadores y esperemos la justicia de Dios. Jonás no estaba pensando, Señor, prepara tu pesca y voy. No, Jonás creyó en ese momento que él tenía que morir. Pero dice la palabra de Dios que Dios ya tenía preparado un pez. Ahí está el pez moviendo su colita esperando el momento en que Dios le diga, llegó tu hora, para esto fuiste creado, pez gigante, ve por mi siervo. Y el pez nadó, y en cuanto vio a Jonás ahí, una miniatura en el inmenso mar, ahí va Jonás con sus patitas hundiéndose, y el pez y ¡pum!, se lo tragó. En ese instante, hermanos, Jonás lo que tenía simplemente era un pequeño destello de luz. Pero en cuanto ese pez lo tragó, empezó un mundo de tinieblas, de oscuridad. Dios lo cegó. Qué curiosidad que cuando Dios nos llama, algo nos sacude. Qué curiosidad cuando Dios llamó al apóstol Pablo, lo dejó ciego. ¿Se han preguntado eso? ¿Se han preguntado por qué cuando tú aceptaste a Jesús como tu Salvador, no entiendes nada? Y te rascas la cabeza, es que, sí, Dios, pero... Y de repente piensas, pues antes estaba mejor. Ahora que soy cristiana, como que algo no está bien. Bueno, es el ajuste que Dios está haciendo en tu vida. El problema es que tú te quedes ahí en la panza del pez. Dentro del pez, en el capítulo 2, Jonás hace una de las mejores oraciones que yo creo que jamás en su vida había hecho. Saben, hermanos, no esperes a que te trague el pez para doblar tus rodillas ante Dios. No esperes a que llegue el problema a tu vida. No esperes que llegue la enfermedad a tu vida para que dobles rodillas delante de Dios. Es ahora. Es hoy. Hoy es el tiempo de glorificar a Dios. Hoy es el tiempo de obedecerle. Hoy es el tiempo de darle la gloria y la honra a Dios. Hoy es el tiempo, pueblo, iglesia, de que te arrepientas de tus pecados y te vuelvas a Dios. Hoy es el tiempo. Mañana no existe. Dice la palabra de Dios que Jonás estuvo en el vientre del pez por 3 días y por 3 noches. ¿Y a dónde cree que fue vomitado Jonás? Justo en la puerta de Nínive. Pagó un pasaje para irse a Tarsis, pero Dios tenía otro pasaje listo. Y lo llevó por las profundidades del mar y lo vomitó enfrente de Nínive. Y ahí sale todo Jonás avergonzado, lleno de lama, lleno de baba en su cuerpo, apestando a pescado. Dios lo humilló a Jonás. Vas y predicas. Y Jonás obedeció en ese momento, pero todavía Jonás tenía cosas que tratar. Dice la palabra del Señor que recorrer la ciudad de Nínive eran 3 días. A pie, dando vueltas por toda la ciudad. Dice la palabra del Señor que Jonás empezó calle por calle, casa por casa, predicando la palabra de Dios. Algo que todo profeta, que todo pastor le apasiona, predicar la palabra de Dios. Yo puedo estar aquí, aunque ustedes son en medio, yo puedo estar aquí todo el día si quiero. Todo creyente que es un verdadero hijo de Dios, lo que le debe de apasionar en su vida es compartir este evangelio, la palabra de Dios. Hoy usted usa su teléfono. Mi comadre debe de saber y conocer esto. Le voy a mandar un tweet. Y ahí va viajando. Y te cercioras de que le llegue la información. Comadre, ¿recibiste el mensaje que te envié? Espera, escuchen hermanos y hermanas. Si ustedes empiezan a obedecer a Dios, esa comadre te va a dejar de hablar. ¿Sabe qué? A mi comadre ya le lavaron el coco. Y te va a dejar en visto. Y la comadre dice, era mi única amiga. Y me dejó en visto, solo porque le dije que Dios la ama.
Solo porque le dije que Dios también la puede perdonar como a mí me ha perdonado. Ahora me dejó en visto. Busca otro, busca otra. Pero no dejes de pregonar, no dejes de predicar. Ahora bien, dice la palabra del Señor que Jonás, después de que pregonó la palabra del Señor, él se fue. Él cumplió y se fue. Y ahí estaba, todo molesto, todo enojado. Dios en su misericordia, así en un instante hace que una calabacera crezca, hojas grandes, hermosas. Y Jonás dice, wow, gracias Dios mío. Y ahí estaba debajo de esa sombra. Como están ustedes ahorita bien ricos, ¿no? Están ahí bajo de la sombra. Pero lo que estaba sucediendo en Nínive, Jonás estaba acá peleando por otra cosa. Y lo que estaba sucediendo en Nínive es que la gente se estaba arrepintiendo de sus pecados. Y Jesús menciona a Jonás, a Nínive, como un ejemplo de arrepentimiento. Él lo menciona en uno de sus discursos. Así como Jonás estuvo en el vientre del pez y una nación se arrepintió. Dice la palabra del Señor que el gobernador de Nínive, el rey, el que tenía a cargo esa nación, dice la palabra del Señor que se vistió de cilicio, se puso ante las cenizas, una señal de humillación, y decretó a que toda Nínive hiciera ayuno y oración. Gentiles ahora están orando. Tu vecina está ahora escuchando las alabanzas que tú pones en tu casa. Se acostumbró a las de Paquita, la del barrio, se acostumbró a las canciones de Ramón Ayala, pero ahora está escuchando alabanzas, música extraña en casa de mi comadre. Eso es lo que provoca el evangelio, y eso es lo que el enemigo no quiere que suceda. ¿Realmente eres un hijo de Dios? Tu comunidad debe de saberlo. ¿Realmente eres un hijo de Dios? Tu mamá, tu suegra y tus hermanos deben de saberlo. Tengo un hermano que no es cristiano, pero cuando me habla como si fuera cristiano. ¿Cómo estás? Dios te bendiga, amén. Pero él no es cristiano. Tu familia debe de saber que tú eres un hijo de Dios. Y ellos deben de saber que cuentan contigo en las buenas y en las malas. Así sea ese hermano que te robó propiedades de tierra, te quitó no sé qué tantas cosas. Así sea ese padre que heredó a medio mundo y a ti no te dio nada. Dios dice, ámalo y perdónalo. Y llévale el mensaje. Qué difícil es, ¿verdad, hermanos? Qué difícil es ser cristiano. Pero con Cristo, hermanos, todo es posible. Yo les invito a estar de pie. Lea la historia, lea todo el libro de Jonás. Una de las consecuencias de desobedecer a Dios es la ira de Dios, es el juicio y la condenación, y es la disciplina de Dios. Yo prefiero obedecerle. No sé tú, pero yo prefiero obedecer a Dios, aunque me cueste, aunque no lo entienda. Realmente Jonás sabía que él no se podía esconder de Dios, porque él había leído los salmos de David. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Jonás sabía que no podía esconderse de Dios. Otro profeta contemporáneo de Jonás escribió en el capítulo 9 de Nehemías, el capítulo 6: Señor, tú eres el Señor. Tú hiciste los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que en ello hay, los mares y todo lo que en ellos hay. Tú das vida a todos ellos y el ejército de los cielos se postran ante ti. Eso lo sabía Jonás. Así que el conocimiento no basta, hermanos. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Si esta pandemia no te ha despertado todavía el interés de realmente glorificar a Dios, es tiempo que lo hagas. Es tiempo de que pases en comunión con Dios. Es tiempo que te glorifiques a Dios. Es tiempo de que exaltes el nombre de Dios y le entregues toda tu vida.
Padre bendito, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que a través de la vida de Jonás, que nos has hablado hoy, Señor, nos ayudes a estar siempre en comunión contigo. Y nos permita, Señor, poder alabarte, poder glorificarte y poder exaltar tu nombre, Señor. Hoy nos postramos delante de ti y te pedimos perdón. Te pedimos, Señor, que nos perdones. Cuando Jonás estaba de lejos, esperando ver en qué momento destruías a esa nación, oh sorpresa, no la destruiste porque se arrepintió de sus pecados. Jonás se molestó tanto y empezó a reclamar y empezó a pecar más. Sabía que los ibas a perdonar, por eso no quería ir. ¿Cuántas veces te hemos fallado, Señor? ¿Cuántas veces hemos pecado delante de ti? Y parece que no pasa nada, pero sí pasa. Te pedimos que nos perdones. Te pedimos, Señor, que nos llenes con